¿Cómo están? Buenas noches. A ver, el día de hoy vamos a continuar trabajando lo que ya habíamos empezado, que es acerca del examen de él. A ver, voy a compartir el documento. Listo, muy bien. Nosotros habíamos hablado acerca de los tipos de exámenes de esos que se podían realizar, ¿no? Examen parasitológico, examen bacteriológico, el examen químico. Cada uno tenía su función específica. Ahora, nosotros habíamos pasado justo a lo que eran las características, ¿no? Que podía tener las evacuaciones. Nos tocaba ver el color, ¿no? El color que podía tener. Normalmente en los niños es de un color amarillo, ¿no? O más amarillento. Y en los adultos ya adquiere el color común, que es el color marrón. Pero también tenemos que considerar que hay ciertas situaciones en las cuales puede cambiar de color. Puede ser anormal, puede ser blanca o de color arcilloso, ¿no? Cuando ha perdido color, las evacuaciones, las deposiciones. Y esto porque se puede dar cuando hay ausencia de bilis. A ver, cuando nosotros tenemos algún tipo de problema en la vesícula, algún tipo de problema hepático o de páncreas, hay exceso de bilis o ausencia porque existe un bloqueo de los conductos biliares. Si la persona tuviera hepatitis, entonces deja de producir bilis, que es una sustancia que ayuda a la digestión de los alimentos, ¿no? Que ayuda inclusive a su adecuada absorción. Y es el que le da el color característico a nuestras evacuaciones. ¿Por qué? Porque es el que a medida que va recorriendo, va tiñendo también los desechos, ¿no? Entonces, cuando está de un color blanco o de color arcilloso, es porque hay ausencia de bilis por problemas hepáticos. En el caso de lo que es las evacuaciones negras o alquitranadas, como se puede ver ahí en la imagen, un color bastante intenso, eso tampoco no es normal, a menos de que, bueno, la persona haya consumido algún alimento que tenga esta coloración, ¿no? Que genere que las evacuaciones sean de este color. O, por ejemplo, el consumo de vitaminas, en el caso de la vitamina D, en el caso de los suplementos de hierro, las evacuaciones van a tener de esta coloración. Y eso es normal, ¿no? Y no hay que alarmar ni asustar a, a los pacientes. Causa de la anormalidad, como les decía, exceso
excesiva ingesta de hierro, ya, por eso es que se tiñe de ese color. O también puede ser por hemorragia del tracto gastrointestinal alto. Supongamos que la persona tenga problemas a nivel del esófago o a nivel del estómago, que tenga sangrado interno que no se haya percatado, ¿no? Pues puede ser por un cáncer de esófago o por algún tipo de sangrado en la parte superior del tubo digestivo. Y ahora, ¿y por qué no sale de color rojo si hay presencia de sangre? Esto es debido a que cuando sangra en la parte superior del tubo digestivo, a medida que va pasando los minutos, las horas, cuando se hace digestión, cuando pasa por los órganos, ¿no? Esta sangre empieza a oxidarse, o sea, adquiere este color negro. Por eso es que cuando ya llega a evacuarse, entonces pues adquiere este color característico. De color rojo, normalmente las evacuaciones no tienen que ser rojas, ¿no? Igual, repetimos, que algún tipo de coloración puede ser quizá por el tipo de alimento que se está ingiriendo. Si es de color rojo, entonces probablemente puede ser que exista una hemorragia de el tracto digestivo bajo. Esto incluye lo que es la, el colon sigmoideo, lo que viene a ser el recto y lo que vienen a ser las hemorroides en el ano, ¿no? Entonces, esto puede generar la coloración de la sangre, la coloración rojiza, y como ya les había mencionado, pues esto no va a adquirir un color oscuro como el del anterior, porque está cerca de donde se forman las evacuaciones. Por eso es que tiene un color rojo. Si es pálido con grasa, si es de una coloración pálida, con grasa, de un color amarillento, eso se debe a una mala absorción de las grasas, ¿no? Entonces, en este caso, también por problemas digestivos, por problemas de exceso de colesterol, triglicéridos y lamentablemente cuando hay exceso de, de este tipo de grasas, pues a veces la forma como se expulsa es a través de las evacuaciones. Y como no funciona adecuadamente la vesícula, entonces adopta esta coloración, ¿no? También podemos tener coloración con mucosidad translúcida. Esto se debe, por ejemplo, cuando hay estreñimiento, cuando la persona sufre de colitis, cuando hay un esfuerzo excesivo, ¿no? Se puede eliminar una especie de mucosidad
que es transparente y que eso es debido a las paredes de el intestino, ¿no? Normalmente todo revestimiento del tubo digestivo contiene mucosidad, pero cuando hay mucho esfuerzo, entonces también al momento de expulsarse o de salir del tubo digestivo, se expulsa con estas mucosidades, ¿no? Si es una coloración de moco con sangre, a esto se le conoce como disentería, ¿no? La disentería no es que expulse la, se expulse la sangre en grandes cantidades, sino que vienen a ser pequeños rajos de sangre, ¿no? En las heces, a lo que se conoce como disentería, ¿no? Y esto se debe, pues, porque hay presencia de sangre en las heces, probablemente es uno de los motivos, porque el sangrado que se da a nivel del tubo digestivo bajo es mínimo por algún tipo de inflamación, como en el caso como en el caso de algún tipo de infección estomacal gastrointestinal, en donde pues se expulsa unas pequeñas cantidades o bajas de sangre, o por, como ya había mencionado, por infección, ¿no? Que genera la inflamación. Las características. Las características que nosotros vamos a encontrar en las ocasiones tienen a ser el color. Vamos a ver primero el color. Después, primero vamos a empezar con el olor. Es bastante penetrante, eso es lo normal, ¿no? Debido de, a la presencia de gases que se dan durante la digestión. Entonces, es normal que sea un color bastante característico, ¿no? Después está afectada por el tipo de alimento también, ¿no? Si los alimentos que se consumen a veces son flatulentos, entonces la persona va a tener mayor frecuencia y también mm, en este caso el olor pues, va a ser un poco más intenso, ¿no? Anormal. ¿Cuándo es anormal? Cuando hay un cambio nocivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es normal que se sienta ese olor producto, como les digo, de la formación de flatos o de flatulencias, pero cuando es ya muy fuerte, de repente porque ha consumido eh, alimentos muy pesados, o de repente, o de repente porque la persona ha consumido algo que le ha caído pesado, ¿no? Causas de la anormalidad también puede adquirir o tener un mal olor cuando hay sangre en las heces, cuando hay algún tipo de infección, especialmente si son bacterias, que son las que producen mayor. Después tenemos lo que es la consistencia. En el caso de la consistencia es blanda, formada, ¿no? Eso es lo más común, que adopte eh, la forma del tubo digestivo. ¿Cuándo es anormal? Cuando la consistencia es líquida, ¿no? Eso sí, no es normal de que tenga rasgos de sangre. O, perdón, que en este caso
La causa de la normalidad, como les decía, puede ser por la presencia de sangre, ¿no? A veces la sangre, a medida que se va oxidando, también va adoptando un olor característico. Y cuando la persona tiene infección, ¿no? Es bastante notable. Si el olor es de repente putrefacto o eh, el olor es bastante fuerte, entonces la consistencia. En el caso de la consistencia, lo normal es que sea blanda y formal, como ya habíamos mencionado, ¿no? Se adopta la forma del tubo digestivo. En cambio, cuando es anormal es porque hay presencia de evacuaciones líquidas o muy duras. Líquidas debido a que son a diarrea, debido a infecciones, a mala absorción de una mala absorción, quizá también de algunos elementos, ¿no? Entonces, la consistencia puede variar. La diarrea es bastante líquida, hay restos de alimentos y no le permite al tubo digestivo absorber los nutrientes a tiempo. También otras evacuaciones por diarrea, perdón, en algunas evacuaciones pueden ser duras por lo que viene a ser el estreñimiento, ¿no? Y eso es por la mínima cantidad de agua que se consume o también por la disminución de consumo de fibra. Muy bien, entonces por eso es que se produce el estreñimiento también, ¿no? Pero siempre hay que buscar la razón o el inicio de por qué se está dando el estreñimiento, porque no siempre es solamente por falta de agua o por falta de líquido, sino que hay que buscar el motivo principal, porque de nada sirve solucionar el estreñimiento de manera momentánea si la persona pues sufre de estreñimiento crónico. Y esto puede generar a la larga formación de hemorroides, formación de pólipos o inclusive en algunos casos puede generar lo que es cáncer de colon. ¿Ah? Entonces es importante siempre saber qué tipo de consistencia se debe tener, la frecuencia. La frecuencia va a variar según las etapas de vida, según la edad, ¿no? En este caso, primero vamos a empezar con los lactantes. Los lactantes, como solamente se alimentan de leche materna, entonces van a evacuar de 4 a 6 veces por día. Eso es normal. Inclusive, las características de las evacuaciones de un lactante son bastante notables porque tienen un color peculiar, tienen restos peculiares, ¿no? Como vienen a ser marcas blanquecinas. eh, y en el caso de que el niño se alimente por biberón, va a tener evacuaciones de 1 a 3 veces al día, de acuerdo a la cantidad también de tomas que tenga ese niño. Ahora, en este caso, cuando se alimentan de leche maternizada por medio del biberón, las evacuaciones pueden variar, ¿no? Pueden tener un olor, pueden tener alguna consistencia bastante característica.
puede ser un poco más fuerte el olor de los exámenes, de lo que viene a ser el consumo, ¿no? Todo varía de acuerdo al consumo. Muy bien. En adultos, diariamente tiene que ser de 2 a 3 veces por día. Aquí ha habido un error. No es por semana, es por día. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos alimentos 3 veces al día, no solamente uno. Entonces, bueno, por lo menos ahí las personas evacúan 1 vez al día, pero ya saben la condición, y no. Entonces, aquí vuelvo a repetir, ha habido un error, no es por semana, sino por día. Muy bien. Ahora vamos con lo anormal, ¿no? Eh, Como ya habíamos mencionado, en una persona adulta es normal que evacúe de 2 a 3 veces diarias por la cantidad de alimentos que consume, ¿no? Pero nosotros nos hemos acostumbrado a solamente evacuar 1 vez diariamente. Y esto es también porque hay personas que no evacúan por mucho tiempo, pero esto es dañino, esto no es nada beneficioso. Todas las sustancias, siempre, 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 todos los días, eliminamos sustancias del desecho a través de diferentes órganos. Y una de ellas viene a ser también a través del, a través de las heces, ¿no? En los lactantes, más de 6 veces al día o menos de 1 vez cada 1 o 2 días. Eso es anormal, eso no es normal. Cuando se alimentan de leche, es común que evacúen varias veces, ¿no? En los adultos, más de 3 veces al día o menos de 1 vez a la semana. ¿Qué estamos hablando de eso? Que en el primer caso puede ser por, puede ser por de repente poca frecuencia y no es común. Y en otros casos porque hay algún tipo de infección que hace que evacúe a cada momento, ¿ya? La cantidad, la cantidad normal es de 150 gramos al día, pero en una persona adulta. Y ahora nosotros, ¿cómo vamos a saber? Pues la cantidad es un cálculo, ¿no? Si de repente la persona evacúa poco, entonces sería 50 gramos. Si la persona evacúa normal, se le va a preguntar, esto también viene a ser, pues, con la participación del usuario, del paciente, o si no, en todo caso, es con la persona, la persona, dependiendo también de su contextura, va eliminando cierta cantidad, ¿no? Si se le pregunta y tiene una evacuación normal, dice que no ha tenido ningún problema, 100 a 150. Si dice que ha sido abundante, entonces ahí sí viene a ser inclusive hasta 200 gramos, ¿ya? Pero como les digo, viene a ser un aproximado. Causa de la anormalidad. Esto puede ser por hipersensibilidad, hipermotilidad o hipomotilidad. Hipomotilidad tiende a ser cuando el intestino no se mueve adecuadamente. No hay un peristaltismo normal. Todo el tubo digestivo
se mueve para poder desplazar todo el contenido. Igualito sucede en el intestino. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando la persona no consume mucha fibra, no consume muchos líquidos, entonces se produce la hipomotilidad. El intestino se mueve, pero mueve muy lentos los contenidos y lo que viene a ser hipermotilidad es cuando tenemos unas evacuaciones aceleradas, ¿no? Porque de repente la persona se está adaptando a un tipo de alimento o en el caso de los pequeños cuando también quizá se acostumbran de un medio a otro, de un ambiente a otro ambiente, ¿no? Vamos por lo que es la forma. Se asemeja al diámetro del recto, ¿no? En este caso. Bien, eso es lo normal. Lo normal es que sea estrecho, que sea delgado, que sea plano. Entonces, esto sí no es normal, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, ahora, ¿por qué se produce este estrechez de las evacuaciones? Esto es porque algo hay algún objeto o de repente hay alguna masa que está obstruyendo lo que es el paso del intestino, ¿no? O también puede ser por el peritactismo rápido. Esto quiere decir que el movimiento del intestino es bastante acelerado, que no le permite formar adecuadamente las heces y mucho menos tampoco absorber los nutrientes. La, lo que constituye los constituyentes de las heces pueden ser comidas sin digerir, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, vamos a encontrar restos de vegetales o de otros alimentos que el ser humano no puede digerir, o porque no tienen una adecuada masticación también, ¿no? Va a haber más bacterias muertas, grasa, pigmento biliar, que es el que le da el color característico, células que recubren la mucosa intestinal y agua. Y eso viene a ser lo normal. Cuando hay presencia de sangre, ¿ya? Entonces, cuando hay presencia de sangre y es sangre así rojo vivo, Eh, también podemos decir que puede ser ya habíamos mencionado, por hemorroides, por sangrado del tubo intestinal final, ¿no? Entonces, a esto se le llama rectorragia, ¿ya? Rectorragia. Sí, en caso la sangre fuera de un color negruzco, alcatrina, de forma de alquitrán. Entonces, ahí se le conoce como melema, ¿ya? Puede haber presencia en la normalidad, puede ser presencia de pus, cuerpos extraños, especialmente si la persona ha ingerido un objeto. Puede ser algo muy pequeño o inclusive muy grande, ¿no?
Después tenemos mucosidad, lombrices también pueden eliminarse, ¿no? Los problemas o las situaciones asociadas a estas anormalidades vienen a ser la hemorragia interna, la infección, objetos ingeridos, irritación, inflamación, ¿ya? Entonces, em, en este caso, eso vienen a ser las posibles causas de por qué se presentan las anormalidades en el contenido de las evacuaciones. Ahora, también puede ser por exceso de grasa y esto está directamente relacionado con los órganos previamente mencionados, que son el hígado, lo que viene a ser el páncreas y la vesícula, ¿no? Entonces, esto puede generar un síndrome de mala absorción. Cuando no funcionan bien, no absorben los nutrientes adecuadamente. Puede producirse lo que es la enteritis y la enfermedad pancreática, ¿no? Por eso es que se puede generar.
Miss. Creo que si internet se fue o la Miss le botó el Zoom. ¿Cómo están, chicos? A ver, disculpen que se haya cortado. Voy a volver a compartir la diapositiva, ¿ya? A ver, nos habíamos quedado justo en las características de lo que eran las S, ¿verdad? Y que en este caso, pues, podemos encontrar el- varias situaciones en las cuales son normales y en otras situaciones, pues, que vienen a ser anormales, ¿no? Pero esto indicaría, nos daría algún indicio de alguna enfermedad. A ver, vamos a volver a compartir, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Me avisan cuando se logre visualizar? Sí, sí, visualiza, Miss. Ya, a ver, vamos a ponerlo en grande, ¿ya? Se escucha mejor. Ok, la siguiente, a ver, vamos a ver. Bueno, esto viene a ser algo parecido a lo que habíamos puesto en el cuadro anterior, ¿no? Que acerca de las características. Muy bien, vamos a continuar, vamos a ir pasando. Ajá, la siguiente. Muy bien, a ver, miren, fíjense en este cuadro para que ustedes tengan una idea de algunos tipos de casos que se pueden encontrar de manera microscópica, ¿no? Lo que se puede ver a través del microscopio cuando se piden las muestras de heces. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos aumento de leucocitos, y eso no solamente se aplica para las muestras de heces, sino para todo tipo de muestras. ¿Qué cosa vienen a hacer los leucocitos en primer lugar? Glóbulos. Perdón, no te logra escuchar, hija. ¿Qué cosa vienen a hacer?
Glóbulos, glóbulos blancos. Ah, exacto, los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando se encuentra, por ejemplo, los glóbulos blancos elevados, entonces nosotros podemos decir que hay presencia de algún agente infectante, ¿ya? Que hay algo que está generando una infección. En este caso, los que se encuentran en la mano derecha vienen a ser algunos de ellos, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la enfermedad shigellosis, pero el agente infeccioso viene a ser la bacteria Shigella. Entonces, esto puede generar de que aumenten o que se encuentre en la muestra leucocitos, ¿no? Después tenemos también lo que es la salmonelosis, que es producida por la salmonela, la fiebre tifoidea, que es producida por la salmonella tifi, la Escherichia coli, que normalmente, pues, en realidad, la Escherichia coli viene a ser una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino grueso, o sea, en el colon. Ese es su hábitat natural. Pero ¿qué sucede? Que a veces cuando la persona hace sus evacuaciones y no se limpia bien o de repente no se lava bien las manos, no hay una adecuada higiene, entonces ingresa a través de los alimentos, ¿no? Que puede preparar o que puede tocar e ingresa al tubo digestivo, pero superior. Entonces, ahí sí genera una infección. Ojo, mientras está en el intestino grueso, no produce nada, normal, porque ese es su hábitat. Pero si de repente se encuentra en el tubo digestivo superior, esófago, estómago, entonces ahí sí generaría una infección. Y eso ocasionaría el aumento de los leucocitos, ¿ya? Después tenemos los eritrocitos. ¿Qué cosa vienen a hacer los eritrocitos? Glóbulos rojos, Muy bien, los glóbulos rojos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando aumentan los glóbulos rojos? Tampoco es normal de que haya presencia de glóbulos rojos en las heces, ¿no? Una de ellas viene a ser de repente por hemorragia de colon. La hemorragia de colon se puede dar por diferentes causas. Una de ellas es la formación de pólipos, o sea, como una especie de quistes o tumoraciones no cancerígenas, por si acaso, pero que se pueden generar al final del recto o en el colon sigmoideo, ¿ya? Y en este caso, pues puede generar la presencia de los glóbulos rojos en pequeñas cantidades o en grandes cantidades. También puede estar presente por las hemorroides. Sabemos que las hemorroides vienen a ser dilataciones venosas que se encuentran alrededor del esfínter anal. Pero cuando ya llegan a un grado más avanzado, entonces suelen romperse, ¿no? Y ahí es donde se presenta el sangrado. Pero como cuando se lleva la muestra, es una muestra pequeña, nada más, no es una muestra tan grande, entonces ahí es donde se puede visualizar los eritrocitos. Y también puede ser por el síndrome disentérico o la famosa disentería, ¿no? La disentería viene a ser la presencia de mucosidad y rasgos de sangre. No es tampoco abundante, no es que haya un sangrado profuso, pero de todas maneras hay pequeña presencia de sangre y eso no es normal. Y tenemos lo que es la flora bacteriana, que hay presencia de bacilos cortos, como les decía, no es todo lo que sea mucosas, todo lo que sea que tenga revestimiento, siempre tiene presencia de
presencia de flora bacteriana normal. Pero cuando esa flora bacteriana normal sale de su lugar e ingresa a otro, entonces ahí sí ocasiona daño, ¿no? Y por ejemplo, puede haber presencia de flora bacteriana que vienen a ser los bacilos cortos normales que nosotros encontramos en el intestino grueso. Muy bien. A ver, pasamos a la siguiente. La obtención de la muestra. Ahora, para poder obtener la muestra, al igual que en el caso de los vasos colectores en la orina, en este caso también se necesita o se requiere recipientes de vidrio o de plástico, aunque ahora se utiliza mayormente de plástico, ¿no? Pero también puede utilizarse cuando se hace en casa, pueden ser vidrios de boca ancha, ¿no? Para poder recepcionar o para poder colocar. Ahora, la cantidad, como yo les había mencionado, que podría ser para la muestra, lo ideal para la muestra, no es necesario tampoco tan abundante la cantidad, ¿no? Solamente algo mínimo. Ustedes habrán visto, por ejemplo, las nueces, ¿no? Del tamaño de una nuez o del tamaño de la semilla del durazno, eso es suficiente, nada más. ¿Por qué? Siempre se le hace hincapié a los usuarios porque a veces piensan que es más, que es insuficiente o rellenan completamente el frasco colector, ¿no? Pero no, no es así. Es solamente esa cantidad, ¿ya? El tamaño de la pepa del durazno, nada más. ¿Para qué más? Con eso es suficiente. Listo. La muestra debe representar una deposición completa. Nunca debe ser mezclado con orina o con agua. En niños pequeños puede obtenerse directamente del pañal. Una forma para obtener que sería una buena estrategia no es colocando, por ejemplo, no sabemos exactamente cuándo va a hacer sus deposiciones, entonces no tenemos una hora fija quizá, porque todavía no puede controlar sus esfínteres, un niño, ¿no? Muy pequeño, de repente de meses. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para poder juntar o colectar la muestra? Se le coloca el pañal de forma inversa. Me explico. O sea, no se le coloca directamente a la piel la parte absorbente, ¿no? No sé si me deja entender. En esta parte, o sea, en lo anterior que estábamos mencionando acerca del pañal, no se le coloca por la parte absorbente, o sea, por la parte del algodón, sino solamente para recolectarlo. Tampoco lo vamos a dejar todo el día así al niño con el pañal, con la parte que no es absorbente, la parte de afuera, ¿no? La parte externa. Como no es absorbente, entonces va a permitir recolectar mejor la muestra, ¿ya? Entonces, así sería una estrategia. Si la madre tiene otro tipo de estrategia, sin necesidad de contaminar la muestra, lo puede hacer también. ¿Ya? Las muestras deben obtenerse de forma natural, sin necesidad de laxante, porque ustedes saben que si en caso se utiliza laxante,
¿qué es lo que va a pasar? La muestra va a ser líquida y podría dar un falso resultado. Al tener un falso resultado podemos dar quizá dar origen a que se crea que la persona tiene evacuaciones líquidas, ¿no? Y no es así. Y es porque se ha usado algo artificial. Por eso es que siempre tenemos que esperar a que sea de manera natural. Bueno, seguimos. Este es el vaso recolector que les mencionaba, ¿no? Tiene una especie de espátula que facilita la recolección de la muestra. Es de boca ancha. Es muy parecido al vaso recolector de orina, pero en este caso lo que lo diferencia es que tiene esa espátula, ¿no? Y esto va a permitir pues recolectarlo con mayor facilidad. Y como les digo, no es necesario que sea la muestra abundante, solamente una pequeña cantidad. Muy bien, consideraciones según la edad, la muestra de heces. Por ejemplo, en el caso de lactantes, ¿no? En el caso de lactantes, para recoger una muestra de heces de un niño, las heces se raspan del pañal cuidando no contaminarlos con la orina. Pero como les decía, como el pañal es bastante absorbente, entonces pues podemos quizá recolectarlo. Pero en los niños es bastante difícil. ¿Por qué? Porque sus evacuaciones no son formadas todavía, ¿no? Cuando son lactantes, más bien al contrario, son evacuaciones más líquidas. En el caso de ellos, la cantidad necesaria para poder recolectar sería aproximadamente unos 5 mililitros, ¿no? No, aproximadamente. 5 mililitros de la cantidad de una jeringa, ¿no? Niños. En un niño, como ya puede controlar sus esfínteres, ya puede ir a los servicios higiénicos y proporcionar una muestra fecal, ¿no? Se puede obtener siempre con la ayuda de los padres. Ojo, y eso ni qué discutir. Listo. En el caso de los ancianos, puede precisarse ayuda porque igualito que en el caso de un lactante, también quizá pueda sacarse la muestra específicamente del pañal, porque hay algunos adultos mayores que ya no pueden controlar sus esfínteres tampoco, ¿no? A ver, continuamos. ¿Qué información se le tiene que dar al paciente? Ojo, siempre hay que hacerle hincapié algunas recomendaciones porque el paciente cuando llega y primera vez que se hace la muestra de heces o de repente se lleva el vaso para lo que es la muestra, en su casa muchas veces lo contamina, ¿no? La muestra puede ser recogida de su cuidador. Hay que informarle siempre al paciente acerca del procedimiento, para qué va a servir, que es importante que lo haga, porque muchos reciben el vasocolector, pero ya no llevan la muestra, ¿no? Entonces, hay que explicarles la importancia de lo que nosotros estamos queriendo hacer, que es bastante sencillo, que no va a generar ninguna molestia al paciente y específicamente la cantidad que nosotros vamos a requerir, nada más, ¿no? Seguimos, a ver. Instrucciones a los pacientes para la recolección de la muestra. Por ejemplo, en el caso de una hospitalización, ¿no? Cuando esté hospitalizado, cuando esté dentro de una clínica, un establecimiento de salud que tiene hospitalización, entonces nosotros para poder recolectar la muestra vamos a necesitar una cuña o una chata. Le vamos a preparar para que pueda defecar dentro de la cuña, ¿no?
Después, en este caso, cuando ya termine, no le vamos a colocar el papel. Cuando se le hace la limpieza, no se coloca el papel dentro, ¿no? Porque si no estaríamos contaminando definitivamente la muestra. No contaminar con orina, si sabemos que es mujer y tiene, por ejemplo, secreción o está con la menstruación, también hay que tener mucha precaución, ¿no? Listo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Se me ha pasado una diapositiva. Ahí está, muy bien. En este caso, cuando nosotros decimos acerca de la no contaminación, siempre hay que ver en qué momento nosotros vamos a recolectar la muestra, ¿no? Hay que notificar de todas maneras. Hay que notificar de todas maneras para poder siempre al personal para que pueda recolectar la muestra. Después, inclusive, hay que limpiarlo y hay que dejarlo cómodo, ¿no? Está. Listo, muy bien. Vamos, seguimos. Entonces. Antes de recoger la muestra, tener en cuenta las siguientes instrucciones. El recipiente debe ser estéril, viene sellado, viene en su bolsa, sellado completamente. Y tiene que cerrar herméticamente. ¿Por qué? Uno es por el olor, otro es por la contaminación externa, ¿no? Observa la presencia de mucosidad, sangre o restos celulares en las heces. Entonces, esto pues también va a generar, esto nos va a dar un indicio también de por qué viene el paciente, por qué se está recolectando la muestra. El volumen o la cantidad es de 2 a 4 gramos de heces. Miren, ¿ah? Es mínimo. Y de 5 a 10 mililitros son heces líquidas. Deben entregarse al laboratorio dentro de las 12 horas después de su obtención. Si de repente la persona no eh, tiene la necesidad de evacuar en la mañana, que sería lo ideal, entonces lo puede hacer en la noche. Pero pasadas las 2 horas ya de nada va a servir, porque si se encontraba algo, si se podía encontrar algo, entonces ya no va a haber nada, absolutamente nada, ¿no? Muy bien, continuamos. Contraindicaciones y precauciones. Cuando se vaya a tomar la muestra, no se debe consumir ningún tipo de medicamento, ¿no? Especialmente si son antidiarreicos. O sea, la persona cuando tiene evacuaciones líquidas, normalmente le recetan medicamentos para detener la diarrea. Pero si detiene la diarrea, entonces no se podría saber la causa de por qué inició esas evacuaciones líquidas, ni tampoco antibióticos, ¿no? Entonces todo eso hay que tener precaución. Cuando se haya utilizado medicación de efecto antiácido, muchas veces el paciente, muy aparte de tener molestias intestinales, puede tener también molestias gástricas, como en el caso de lo que es la acidez, la sensación de ardor en la boca del estómago, o quizás de repente
tiene sensación nauseosa, entonces se le recetan estos medicamentos, ¿no? Y, o quizá también se le va a hacer algún tipo de examen al estómago o al colon. Entonces, en ese caso, pues hay que avisar siempre, porque si no, en los restos de estos medicamentos o quizá los restos de estas sustancias que se utilizan para poder realizar los exámenes van a salir también en las heces, ¿no? Ujú. Seguimos. A ver, la recogida de heces para coprocultivo. ¿Qué cosa viene a ser el coprocultivo? Viene a ser el cultivo que se hace de las evacuaciones, ¿no? O sea, es un procedimiento algo así como el urocultivo, pero en este caso se utiliza la muestra de heces, ¿ya? El coprocultivo, en este caso, se va a utilizar los mismos materiales, como es la placa de Petri, la sustancia gelatinosa llamada agar para poder hacer la siembra, ¿no? De las evacuaciones y así poder detectar quizá algunos microorganismos que están ocasionando algún tipo de infección. ¿Ya? Y poder tener, pues, al momento de identificarlos, se va a poder tener un tratamiento más adecuado. ¿En qué casos, por ejemplo, se hace el coprocultivo? No se hace en las infecciones comunes, por si acaso, o sea, en las infecciones gastrointestinales que son comunes, no. En este caso se hace, por ejemplo, en las infecciones que son bastante severas, como en el caso de la fiebre tifoidea, ¿no? Que puede inclusive, o en la salmonelosis, puede llegar a tener hemorragias digestivas, puede llegar a perforar el intestino. Y entonces, en ese tipo de casos, no se requiere pues identificar específicamente el microorganismo. La técnica, en este caso, para poder sacar la muestra, de todas maneras, el personal que va a recolectar la muestra necesita guantes, ¿no? Y eh, si tras la recogida de la primera muestra no se detecta la existencia de agentes infecciosos y aún así el paciente sigue con evacuaciones líquidas, entonces es necesario seguir con las muestras. A este tipo de exámenes de heces se le llama examen seriado. ¿Por qué? Porque se hace de manera consecutiva. En pacientes con incontinencia fecal, o sea que no pueden retener, como en el caso de los niños o los adultos mayores, se va a obtener de la cuña o de la chata o en todo caso del pañal, con la ayuda de esa espátula estéril que está dentro y está unido con la tapa del frasco, ¿no? Muy bien, seguimos. Otro examen que se puede hacer de heces viene a ser la prueba de sangre oculta. ¿En qué caso se hace esto? Por ejemplo, cuando se sospecha que la persona tiene pérdidas de sangre. Y a veces la persona puede tener anemia, pero no se detecta de dónde está perdiendo sangre, no recupera su hemoglobina a pesar del tratamiento, a pesar de la alimentación, sigue con anemia, entonces ya hay que irse por la otra opción que viene a ser pues de repente
buscar si es que tiene una pérdida gastrointestinal. De repente está miccionando con sangre, está haciendo heces con sangre, tiene hemorroides. Entonces hay que buscar, ¿no?, el origen de ese sangrado. Y muchas ocasiones, pues, el sangrado viene a ser microscópico. Por eso es que no se aprecia a simple vista. Y se tiene que hacer este tipo de pruebas de sangre oculta en heces. Para la detección de hemorragias ocultas se realiza el estudio de una muestra de heces obtenida en forma aleatoria. ¿Qué significa? Que no es necesario tener un día específico o una hora específica tampoco. A no ser que se trate de un estudio concreto, o sea, que tenga otro tipo de exámenes, ¿no? Si se quiere detectar mucosidad, parásitos, grasas, pus, entonces ahí sí tiene que ser en un horario y en una fecha exacta. Este tipo de pruebas se le conoce como el guayacolato o el famoso hematest, que es el test para poder detectar la sangre, ¿no? Es la prueba más utilizada para buscar sangre en heces. Ahora, en este caso, pues es necesario hacerse porque muchas personas pueden decir que están normal, que están bien, y sin embargo, está evacuando sangre de manera microscópica. Si es así, es mejor detectar a tiempo. ¿Y yo cómo puedo saber que estoy evacuando heces con sangre? O al menos de manera oculta. Fácil. Tengo un ritmo o un peristaltismo muy diferente. A veces me estriño, de repente no. Se estriñe con facilidad y después tiene diarreas por varios días y de nuevo vuelta, se estriñe. No tiene una evacuación fija. Se supone que no debe irse a los extremos, ¿no? En este caso debería ser una evacuación blanda, formada, eso es lo normal. Si baja de peso, si de repente tiene anemia, no tiene apetito, ¿no? Entonces, todo eso nos estaría dando un indicio, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Y en el caso de la recolección de heces para los exámenes de parasitología, para poder detectar el parásito o en todo caso sus quistes o huevos, ¿no? Esto normalmente se recoge por el personal sanitario o puede ser también por los mismos familiares. Tiene que ser realizado de una forma estéril, que no haya contaminación de la muestra. Y se va a colocar al paciente en sedestación o de cúbito supino sobre la cuña, ya, o sea, sobre la chata, para poder obtener la muestra. Seguimos. Y aquí nos dice que la muestra tiene que ser de heces recién emitidas por la mañana. Recordemos que los parásitos normalmente salen durante las noches para poder depositar sus huevos o se encuentran en las primeras horas de la mañana, ¿no? Es mucho más fácil. La cantidad necesaria es de 1 a 2 gramos de heces, no es mucho. Tras la recogida no se debe olvidar realizar de nuevo la higiene de la zona anal, perianal. No debe transcurrir más de 30 minutos hasta el envío de la muestra al laboratorio. Durante este tiempo debe permanecer a temperatura ambiente, ¿no? Ahora, en los lugares que son zonas frías, bueno, no habría ningún problema. Aquí el detalle sería en las zonas que son cálidas. Para realizar un estudio parasitológico completo se necesitan 3 muestras de días consecutivos, porque ya habíamos mencionado que si no sale de repente en uno, saldrá en otro o en el tercero. Si no saliera en ninguno de los 3, entonces en este caso
O bien, son dos opciones, o no tiene, o justo el parásito no está depositando sus huevos durante ese momento o durante ese tiempo, ¿no? Ujú. Listo. Y creo que con eso finalizamos para poder tomar asistencia. Ujú. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí. Eso es con respecto a la muestra de heces, por favor, ¿ya? Es bastante sencillo, en realidad. Más que todo hay que saber para qué sirve cada tipo de muestra, cuáles son la consistencia, el color, en sí las características normales de las heces. Y nosotros, como personal de salud, siempre tenemos que informar a los usuarios y nosotros también ser disciplinados, porque nosotros también podemos detectar en nuestros familiares o nosotros mismos alguna alteración. ¿Ya? Ujú. Vamos a ver, un momentito, por favor, para tomar asistencia. Ajá. Ujú. Alvarado Carlos. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Ujú. Ya. Amaranto, Presente, mi buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Arteaga, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Bayona, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Cabrera Barbosa, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Cabrera Fabricio, Buenas noches, profesora, presente. ¿cómo estás? Candro, Buenas noches, profesora. ¿cómo estás? Chanta, Buenas noches, profesora presente. ¿cómo estás? Muy bien. A ver, vamos. Chota, Presente, profesora. ¿cómo estás? Farfán, Presente, mi buenas noches. ¿cómo estás? Gamarra, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Guillén, Presente, mis buenas noches, Guillén. ¿cómo estás, Guillén? Hernández Díaz, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Herrera Varela, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Ujú. Jaimes Ulloa, Profesora, me ha comunicado de que tiene una reunión, por favor, que tome en cuenta su asistencia. ok. Méndez, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Mendoza, Morales, Profesora, buenas noches, presente. Morales, Miss, presente, buenas noches, ¿me escuchó? sí, hija.
Nieto. Presente, Miss. Buenas noches, Nieto. ¿Cómo estás? Mosqueira. Ujú. Muy bien. Quintanilla. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Quispe. Salguero. profesora. ¿Cómo estás? Salguero. Presente, mi Salguero. ¿Cómo estás? Salvatierra. Suárez. Vázquez. Miss, presente Vázquez, aquí estoy, Miss. ¿Cómo estás? Muy bien, Vázquez. Vilca. Presente, Miss. Buenas noches, Vilca. ¿Cómo estás? Villanueva. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Zapata. Vigo. Miss. Zapata, presente. ¿Cómo estás? Sí, dime. Miss, el compañero Vigo me escribió, ¿no? Dijo que está ocupado, mejor ya tiene una reunión muy importante y por ese motivo no pude ingresar hoy día a clases. No sé si lo podría justificar, Miss. Sí, ya después. Zapata, Miss, no ahí. se olvide de mí. Sí, Zapata, sí te escuché. Muy bien. A ver, alguien que falte, por favor, levante la mano para poder Ujú. Listo. Muy bien. Listo, entonces con eso finalizamos el día de hoy. Ya nos encontramos el día miércoles. Que tengan muy bonito fin de semana y que pasen un 1 de mayo excelente. Cuídense. Nos encontramos el próximo miércoles. Dios le bendiga, Miss. Cuídese. Igualmente ustedes, cuídense.